Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestra y compañeros. Soy Enrique Ruiz Cardelas del grupo 9301 en la materia de macroeconomía. Eh, Hoy les voy a presentar el tema de la balanza de pagos y pues obviamente la macroeconomía en general. Pero primero me gustaría darles el objetivo de la balanza de pagos en macroeconomía, al igual que el panorama de la balanza de pagos. Empezamos. El objetivo de, de cualquier balanza de pagos es tener un registro sistemático de todas las transacciones económicas entre los residentes de un país como en el resto del mundo. Esto en un periodo determinado que generalmente es en un año. Y aquí el objetivo principal de la balanza de pagos en todos los países, yo creo, es evaluar la posición económica internacional del país, identificar el desequilibrio en los externos como en déficit o superávit, además ayudar en la formulación de políticas económicas como monetarias, fiscales y comerciales. Finalmente, uno de sus objetivos también es proporcionar información a organismos internacionales, inversionistas y autoridades nacionales. Ahora bien, pasemos al panorama de la balanza de pagos en macroeconomía. Pues como ya sabemos se dividen en tres. La primera es la cuenta corriente, en donde se incluyen las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, rentas como intereses y dividendos, y transferencias, remesas, etcétera, etcétera, etcétera. En el puesto número 2 tenemos a cuenta de capital, en donde se lleva un registro de transferencias de capital y compraventa de activos no financieros y no producidos, como los patentes. El tercer punto es la cuenta financiera, en donde incluye una inversión extranjera directa e inversión en cartera y entre otros flujos financieros. Ahora bien, me gustaría pasar al siguiente punto en el cual vamos a abordarlo, donde me gustaría platicarles acerca de qué significa la macroeconomía y cuál es su uso. Eh, la macroeconomía se encarga de analizar el comportamiento de la economía en su conjunto, esto considerando variables como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la inversión, el consumo, entre otros. Muy, a diferencia de la microeconomía, que se enfoca en las decisiones individuales de los agentes. Esta rama aborda las interrelaciones entre estos agentes y cómo influyen en los resultados a nivel nacional o global. La importancia de la macroeconomía, pues obviamente radica en la capacidad para proporcionar una visión panorámica de la economía. Esto permitiendo comprender los factores que determinan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Al estudiar las tendencias macroeconómicas es posible identificar patrones, prever crisis económicas, formular políticas públicas adecuadas y finalmente promover un crecimiento sostenible. Ahora pasemos con el siguiente punto. Y me gustaría también platicarles algunos datos curiosos. En el primer punto, pues tenemos que el PIB no lo es todo, pues aunque el Producto Interno Bruto es la medida más común para evaluar la economía de un país, este no mide el bienestar ni la felicidad de la población, porque podríamos tener un país con el PIB altísimo, pero también los niveles super altos de desigualdad, contaminación o estrés laboral. En el segundo punto, pues es el efecto mariposa, en el cual consiste en que las decisiones políticas que se lleguen a tomar con respecto a cualquier acontecimiento repercuta y genere consecuencias enormes en la economía global. En el tercer punto tenemos a las remesas de ingresos invisibles clave, en donde se refiere a
todas las remesas que son enviadas por migrantes, en donde forma una parte esencial de la cuenta corriente de muchos países, tales como los países de México, Filipinas, El Salvador, y que en algunos casos superan a las exportaciones tradicionales. Pasemos al otro punto. Y pues esto ya lo mencioné al principio, lo de la balanza de pagos, en el cual la balanza de pagos es un registro contable que lleva un país para saber todo el dinero que entra y sale del país, por transacciones económicas por el resto del mundo, en un periodo normalmente de un año. Se divide en tres: la cuenta corriente, en donde se registra el número total de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, remesas y pagos por renta. Esto pues son los intereses, dividendos y pagos por renta. En cuenta capital, aquí en este punto es donde se incluye las transferencias de capital como donaciones o condonación de deudas. En el tercer punto pues es la cuenta financiera, donde se apuntan las inversiones tanto de entrada como la salida de capitales, como la compra de acciones, bonos o inversiones extranjeras. Y pues aquí finalmente les comparto un ejercicio práctico. Del lado izquierdo pues son los datos, en donde vemos las exportaciones de bienes que son 500 millones, importaciones de bienes 600 millones, las remesas enviadas desde el extranjero por 200 millones, el pago de intereses extranjeros por 50 millones. Y pues aquí la pregunta es, ¿cuál es el saldo de la cuenta corriente? En el otro extremo vemos la solución. Se hacen los cálculos que se requieren en las exportaciones, importaciones, remesas recibidas, pago de intereses, y pues ya al final ya solamente hacemos la, la cuenta del saldo de cuenta corriente, sumamos y restamos y finalmente nos salen 50 millones. Y concluimos que pues en este ejercicio como ejemplo, que el país tiene un superávit en cuenta corriente de 50 millones, sabiendo que significa que está recibiendo más dinero del que está pagando al exterior en términos de bienes, servicios y transferencias. Y pues ya sería todo. Muchas gracias, maestra, por escucharme, al igual que mis diferentes compañeros. Excelente noche.